Buenas tardes a todos y bueno, pues agradezco una vez más el interés y la atención en este webinar. Hoy la idea es centrarlo en técnicas de gestión de riesgos para la transferencia al mercado asegurador. Saben que bueno, doy clase en el máster de gestión de riesgos y una de las fases más interesantes y que realmente pues, conoce mucha gente porque hay muchos interesados del sector asegurador es el paso cuando hacemos el tratamiento de los riesgos a la transferencia, es decir, sacar fuera de nuestra compañía los riesgos y en general una de las herramientas más utilizadas, más eficaz y eficiente es mediante pólizas y contratos de seguros. Entonces, bueno, les voy a mostrar hoy una técnica que es muy útil y que se utiliza mucho para tomar la mejor decisión. Se puede utilizar como broker, pero también como cliente, como gestor y gerente de riesgos dentro de la empresa para elegir una de las mejores opciones. Así que, bueno, pues sin más, comenzamos y al final me quedo unos minutos para responder las dudas que tengan respecto al procedimiento. Creo que es bastante sencillo y les va a gustar el contenido de esta tarde. Así que, bueno, voy a cerrar un poquito la cámara. Perfecto. Bien. Bueno, pues la técnica que que les voy a explicar esta tarde es la aplicación del médico AHP, que es una herramienta de decisión multicriterio. Es bueno, sirve pues para tomar decisiones cuando tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Para analizar una transferencia. Y lo que ocurre a la hora de analizar un contrato, una póliza de seguros, es decir, cuando contratamos un producto para transferir un riesgo, tenemos muchas variables que tener en cuenta, no solamente el precio o la cobertura. Hay un montón de variables y les voy a explicar exactamente cómo lo hacemos en gestión de riesgos, porque al final se analizan muchos factores. ¿En qué consiste el método AHP para tomar decisiones multicriterio? Bueno, pues primero se identifican, una vez que se han identificado los riesgos y se tiene que hacer una transferencia, ya se ha decidido que se va a externalizar, pues estructuramos todos los criterios, hacemos un análisis en el que vamos viendo exactamente qué peso tiene en base al criterio que hemos decidido y que hemos analizado, y a partir de ahí obtendremos una puntuación, un ranking que nos va a decir exactamente qué es lo mejor que se puede hacer. El AHP es un método de decisiones multicriterio que fue desarrollado por Thomas Sati en la década de los 70. Es Hierarchical Analysis Process, ¿no? En las siglas en inglés. Bueno, Analysis Hierarchical Process en inglés. Es un método matemático que nos sirve pues, para descomponer decisiones complejas, como es analizar un contrato que tiene muchísimas cláusulas en las que influyen muchas variables, a otras más simples para que finalmente cuando vayamos haciendo todo el proceso y llegamos al final, pues seamos capaces de tomar una decisión lo más objetiva posible, ¿no? Porque al final siempre estamos influidos por la subjetividad cuando hablamos de gestión de riesgos, así que lo que intentamos es, como siempre, reducir incertidumbre y eliminar toda subjetividad para que todo sea lo más objetivo y lo más eficaz y directo posible, ¿no? Lo que hacemos es que todos los elementos de la decisión los organizamos en una estructura jerárquica que nos permite hacerlo de una manera mucho más precisa. Y además contiene algo que es súper importante, bueno, pues un análisis de consistencia y de ponderación para que cuando hagamos los análisis por pares de qué criterios nos van importando, nos van dando importancia, pues que esto tenga mucha consistencia. Que no digamos, por ejemplo, a la hora de contratar un seguro, que para nosotros es mucho más importante el precio que la cobertura es mucho más importante que la compañía aseguradora y que por otro lado digamos que la compañía aseguradora es más importante que el precio. Ahí tenemos una clara inconsistencia. No puede ser más importante el precio que todo lo demás y luego además que la compañía que sea más importante que el precio. Entonces, esto es lo que nos hace que no tengamos errores que son muy habituales. Ustedes lo pueden comprobar que, bueno, pues tomamos decisiones que al final estamos sometidos a sesgos. Entonces, esto es lo que permite este análisis, ponderar, dar una muy buena valoración y tomar una muy buena decisión. ¿Dónde se utiliza este análisis?
Bueno, pues en estrategia de negocios, cuando tenemos que hacer análisis de inversiones, se utiliza en ingeniería, en planificación estratégica es muy habitual y cuando hacemos gestión de recursos, que al final yo creo que lo más asimilable a la hora de contratar un seguro, pues es gestionar un recurso, porque estamos destinando un presupuesto para optimizar nuestro presupuesto de gasto en seguros y lo que queremos es pues, hacerlo de la mejor manera posible, comprar la mejor cobertura eh, al mejor precio con los mejores criterios que nos van a responder, que nos van a ayudar. Entonces, lo primero que haremos, ahora lo veremos detalladamente y os va a parecer muy sencillo, primero hacemos una estructura jerárquica, componemos unas matrices de comparación y al final, bueno, pues hacemos un análisis de consistencia para lo que les decía, para que no haya ninguna incongruencia y que realmente haya dos cosas que sean súper importantes, que realmente si hay algo que es o que algo es absolutamente importante sobre todo lo demás, si es que si esto es tan importante no corresponde hacer el análisis multicriterio. Es decir, si uno de los factores que vamos a evaluar es crítico y tiene un valor importantísimo por encima de todo, pues es que lo tenemos que sacar del análisis, porque si realmente tiene mucha importancia no hay nada que discutir. Es decir, supongamos que, oiga, mire, es que nosotros solamente queremos contratar con esta aseguradora que es la única que está autorizada a operar en este ramo. Pues es que ya no tiene sentido hacer más análisis multicriterio. Es una aseguradora que tiene una concesión y listo, y no hay ningún problema. O solamente una nos ofrece dentro de sus posibilidades cubrir las coberturas que necesitamos. Pues no hay grandes decisiones. Pero si tenemos un mercado competitivo en el que hay muchos productos de seguro, en el que hay diferencias de precio, de servicio, de cobertura, de deducibles o de franquicia, bueno, pues esto nos va a ayudar a tomar la mejor decisión. En cuanto a la transferencia de riesgos, que les decía, nos centramos ahora mismo en ejemplos en seguros tradicionales porque es lo más habitual, porque es una de las herramientas más eficientes, ¿no? Pero bueno, tenemos otros sistemas. Podemos utilizar el seguro tradicional, los seguros paramétricos, que bueno, son seguros bastante sencillos también, simplemente que se actúan con un trigger específico. Y luego pues podemos crear compañías cautivas a través de reaseguro o instrumentos alternativos como bonos, bueno, pues otro tipo de instrumentos, ¿no? Para hacer una transferencia. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en seguros. Aquí les he puesto a la izquierda, muchos de ustedes ya estarán familiarizados con el esquema de ISO 31000 de gestión de riesgos, ¿no? Este es el proceso que haríamos. Primero haríamos un alcance, un análisis de contexto y los criterios de riesgo. Entraríamos de lleno en el proceso de evaluación de los riesgos, en el que haríamos una identificación, análisis, valoración, todo con diferentes técnicas, siguiendo todo el procedimiento, seguido de un seguimiento y una revisión, con una comunicación y consulta a todas las partes interesadas. Y al final, o sea, bueno, posterior al proceso de evaluación y antes de hacer un informe y volver a gestionar todo el ciclo, ¿no?, de mejora continua, pues tendríamos el tratamiento del riesgo. El tratamiento de riesgo son las decisiones que podemos tomar cuando ya hemos analizado, hemos medido y hemos valorado un riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son? Básicamente son 4. Eliminar el riesgo, que tiene el problema, ¿no?, de que si eliminamos el riesgo también las oportunidades que este nos ofrece. Reducir el riesgo con medidas de control y de minimización. Transferir el riesgo a un tercero, o si es un riesgo positivo porque estamos viendo que hay grandes posibilidades, bueno, pues tomar decisiones e ir aumentando. O retener el riesgo con algún tipo de control, simplemente, o con una simple observación. Precisamente es en la transferencia, que es una de las medidas estrella, y digo medida estrella porque es cierto que la retención del riesgo es súper importante y el control también, o sea, son clave, ¿no? Quizá no es la medida estrella, pero es una de las 3 patas más importantes. Y es que en las empresas medianas y en las empresas pequeñas y medianas que suponen, pues en muchos países, casi el 80% del tejido empresarial, las compañías, las empresas no tienen estructura para soportar grandes impactos de grandes eventos. Entonces, una de las mejores palancas por la mutualización pues es el contratar un seguro. Es decir, es mucho más eficaz para una compañía, para una empresa pequeña de hasta 10, 20, 30 millones de euros contratar un seguro de incendio para una planta industrial
que no contratarlo e implementar un montón de medidas para controlarlo, porque siempre va a quedar un riesgo residual. Por tanto, el seguro es súper importante en casi todos los ámbitos empresariales, aunque es cierto que a determinados niveles pues hay empresas tan grandes que realmente tienen mucha más capacidad de aguantar estos eventos con sus propios balances o hacer algo intermedio, ¿no? Como construir una empresa cautiva, como decíamos, o un sistema alternativo, como un bono, por ejemplo, ¿no? Un bono catastrófico en un país en el que, por ejemplo, hay pues, muchos eventos climáticos de un gran impacto y el mercado es durísimo y no hay seguro. Bien, entonces nos vamos a centrar en el tratamiento del riesgo porque es algo clave y a la hora de la contratación. Entonces, aplicaciones prácticas del análisis AHP. Lo primero que decíamos antes, que comentábamos, y ahora ya retomo, ya entramos en, voy a hacerles casi un caso práctico por encima para que lo vean, es que vamos a definir el objetivo. Y el objetivo es seleccionar la mejor póliza de responsabilidad civil para una empresa, por ejemplo, de organización de eventos. Esto es lo primero que se me ha ocurrido para hacerles algunas reflexiones mientras hacemos el proceso. Y tenemos tres opciones, la compañía de seguros azul, la compañía de seguros roja y la compañía de seguros marrón o negro. Tenemos un riesgo que es empresa de organización de eventos que lo necesita para operar por un tema de legislativo. Y más allá de eso, pues tiene sus pues, errores, cancelaciones de los eventos, daños materiales porque se caiga una carpa y daña a los asistentes, bueno, pues un montón de problemas que pueden existir y que estarían cubiertos por una póliza de responsabilidad civil. Para quien no esté familiarizado, la responsabilidad civil es la obligación que nace cuando por una acción o una omisión, con o sin negligencia, en función del tipo de riesgo que tengamos, causamos un daño a un tercero. Por tanto, es un riesgo clave. ¿Por qué? Porque es cierto que los daños propios, cuando los tenemos este tipo de riesgos, los podemos medir. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si tenemos un incendio, pues el riesgo máximo que podríamos tener de daño directo podría ser, pues, por ejemplo, el daño material concreto. Pero, oiga, mi fábrica vale, el edificio vale 1 millón de euros, la maquinaria vale 500.000 euros y los daños máximos son 1.500.000. Pero en responsabilidad civil, pues es que no se sabe. Muchas veces está cortado por la legislación. Es decir, uno puede causar un daño, si causa varios fallecidos, pues a lo mejor son 200 o 300.000 euros por cada uno de los fallecidos. Entonces nunca se mide exactamente el importe que no se sabe exactamente el límite. Se sabe en producto pues que hay 60 millones de euros, que es una barbaridad para empresas pequeñas, o para instaladores en Europa hasta 3 millones, pero es un riesgo clave, ¿no? Por eso es importante pues, tener una buena póliza que tenga este tipo de coberturas. Y salimos al mercado, hemos hecho nuestro análisis, vemos que lo necesitamos y tenemos tres ofertas de pólizas de seguros que nos cubren más o menos lo mismo, al menos nos cubren responsabilidad civil. Entonces, ahora el siguiente paso dentro del análisis multicriterio es qué cosas vamos a analizar dentro de estos contratos que nos permitan tomar una decisión de cuál es el mejor seguro. Entonces, he elegido estos criterios. La cobertura, es decir, analizamos exactamente qué cobertura hay. Ahora esto se lo explico un poco. La prima, o sea, el importe, el precio final, el deducible, si hay franquicias, cuanto más alta sea la franquicia, el deducible y la prima suelen estar muy ligados, ¿no? Porque cuanto mayor es la franquicia o el deducible, que es el dinero que yo tengo que pagar por cada reclamación, pues más barata es la prima. Pero a veces son tan altas que realmente dices, joder, es que una franquicia de 50.000 dólares para mi compañía, pues es que ya es un problema. O sea, me tengo que quedar en franquicias pequeñas de 1.500 o 2.000, como mucho, que es lo que puedo aguantar. El servicio al cliente, o la prestación del servicio, o si es una compañía aseguradora que está implantada a nivel local, porque bueno, hay compañías aseguradoras que están en un país, operan en libre prestación de servicios o simplemente no tienen oficina en el país de contratación y solamente tienen un despacho de abogados. Bueno, pues en función de la frecuencia, pues lo vamos viendo. Y la solvencia de la compañía aseguradora. En general están reguladas, pero puede ser que si es un riesgo muy importante, pues queramos una que tenga una gran solvencia, porque bueno, cuanto menos solvente y más justa va la compañía, pues más complicaciones tendríamos a la hora de recibir indemnizaciones. Sin embargo, pues
Una compañía grande, pues en principio, que tenga bien los números bien cuadrados y bien toda su solvencia, pues no nos va a hacer, es decir, la solvencia de la compañía no va a incidir, ¿no?, en que tengamos no vamos a asumir el riesgo de contraparte que se diría en el mercado financiero. Es decir, es una compañía que va a pagar y va a pagar. Bien, entonces, bueno, pues seleccionaríamos el primer nivel, estableceríamos qué criterios vamos a analizar y en función de las alternativas, esto se me ha quedado cayendo de la solvencia, pero realmente no, debería estar como aquí por debajo, ¿no?, como un nivel posterior. Las alternativas: seguro de la compañía A, seguro de la compañía B y seguro de la compañía C. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es un análisis por pares. El análisis por pares es un análisis en el que yo voy comparando, primero, en cuanto a los criterios que he tenido, es decir, a ver, yo, la cobertura, ¿cómo de importante es la cobertura más que la prima, más que la solvencia, más del servicio, más que la franquicia? Y después con la prima, más que la cobertura. Realmente, cobertura y prima y cobertura son unos inversos, ¿no? Son números inversos. Y fíjense que cuando comparamos cobertura con cobertura, el nivel es 1. Y después lo que haríamos, bueno, más allá de hacer este tipo de comparaciones con pares, haríamos una normalización de la matriz para que todo, bueno, pues el importe, o sea, el valor total sea 1, para que tengamos como un porcentaje. Y luego, por cada peso de la matriz, calculamos los pesos relativos de cada criterio. Entonces ya sabríamos nosotros qué importante, o sea, cómo de importante es para nosotros la cobertura más que el costo, o cómo es la reputación, o cómo es el servicio, o cómo es la flexibilidad. Vale, entonces aquí lo que en gestión de riesgos es súper importante siempre explicar los porqués y el razonar. Entonces, vamos a volver aquí, cuando yo hago bueno, aquí mismo, cuando yo analizo la cobertura. Estamos analizando la responsabilidad civil de una compañía de gestión de eventos. Es muy difícil decir, oye, la cobertura yo le doy valor 1, le doy valor 10, le doy valor 15. Sin embargo, yo sí que soy capaz de valorar cómo de importante es para mí la cobertura sobre el importe. Si yo tengo un capital, yo tengo un importe límite, realmente es que no me puedo pasar de ese importe. Entonces, la prima quizá en ese caso es mucho más importante que la cobertura. La solvencia, pues supongamos que estoy operando yo el mercado que mejor conozco es el mercado europeo, que estamos todos aquí regulados por una norma de gestión de riesgos de las compañías aseguradoras, que es Solvencia II, que nos dice que las compañías deben tener una mínima solvencia, están muy regulados, muy observados, tienen que estar reportando. Con lo cual yo diría, bueno, como estoy operando dentro del mercado europeo y las compañías que tengo, esas 3 ofertas, son de compañías locales que están muy reguladas, para mí realmente no es importante. Me da igual la solvencia. Cualquiera de las 3 me va a valer. Y ya está. La franquicia. Bueno, como el importe de las franquicias van entre 1.000 y 3.000 euros, es cierto que para mi compañía una reclamación no es importante, pero si tengo 3 ya sería un presupuesto bastante alto. Entonces le doy un valor un poco más grande, ¿no? Entonces aquí lo que haríamos es hacer una valoración siguiendo el esquema de SATI de 1 a 9. No sé si lo he puesto por aquí, a ver, permítanme. Ah, sí, vale. Es que me estoy adelantando. Básicamente me estoy adelantando. Entonces haríamos este tipo de valoración y luego simplemente lo normalizaríamos. Normalizarlo es llevarlo a un porcentaje. Posteriormente haríamos una verificación de consistencia, que esto es, bueno, es una fórmula que se tiene que aplicar, y si nos da un valor nos diría, oye, pues la distribución que has hecho de las tablas es coherente, no me has dicho ninguna barbaridad diciendo que para ti es súper importante el precio y luego me has dicho que es súper importante que sea una compañía súper solvente, porque si dos criterios son muy extremos, no hay decisión, o sea, todo tiene que estar más o menos equilibrado. Y a partir de ahí ya tendríamos la decisión que podríamos tomar. Bien, entonces retomo un poquito lo que me había adelantado antes cuando se lo he mostrado. Utilizamos a la hora de comparar criterios uno por uno, en cuanto a los criterios que he definido de cobertura, prima, solvencia, servicio y franquicia, hacemos una tabla cruzada y nos vamos haciendo preguntas de 2 a 2. Oye, ¿cómo de importante es para mí la cobertura respecto a la cobertura? Aquí tengo esta escala.
pues mira, es igual de importante, es que es lo mismo. Por eso aquí esta diagonal es valor 1, ¿no? Siempre. ¿Cómo de importante es para mí la cobertura respecto a la prima? Bueno, pues a ver, es una importancia moderada. Para mí es mucho más importante que la cobertura sea de calidad, pero la prima es importante, con lo cual no es una importancia muy fuerte, ¿no? O sea, cuando utilizamos y utilizar la escala 9, las importancias extremas nos van tensando mucho la matriz. Entonces, cuando algo es muy extremo, yo les recomiendo que lo saquen ustedes del análisis, porque es decir, yo tengo 2.000 euros para contratar mi seguro. Que si este es el criterio, o sea, es que si hay uno de 2.000, 2.500, 3.000, no hay análisis que valgan. Vamos a ir a por el de 2.000. Entonces, bueno, definimos esta escala de 1 a 9 y en función de todos estos cruces, pues los vamos valorando. Fíjense que aquí hay algunas que son fracciones, ¿no? Esto es porque son inversas. Este 0,50 es que aquí tenemos una valoración que es 1 partido por 2. Es decir, la inversa de la franquicia con cobertura es la cobertura con franquicia. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 1,5. Y básicamente este paso siguiente simplemente es la normalización. Entonces, hemos establecido los criterios hemos establecido los cruces de los criterios y tenemos estos valores, estos pesos de los criterios. A partir de ahí, cogemos nuestros contratos, analizamos los 3 contratos y empezamos a hacer exactamente algo muy similar en cuanto a las coberturas. Entonces, con un experto, en este caso me imagino, pues con un broker, con un corredor de seguros o con un abogado experto en la materia, pues analizamos las coberturas. Decimos, oye, pues a ver, esto de analizar coberturas, fíjense que esto no, es como un límite, es decir, podríamos ampliar mucho y decir, bueno, voy a analizar las coberturas. Entonces yo cojo el análisis de coberturas y veo que tengo pues, una cobertura de responsabilidad civil general, una de errores, una de accidentes laborales, una de pérdida de datos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en función del negocio, conociendo muy bien el negocio, yo voy valorando y con el análisis de riesgos previo que he hecho, voy valorando cómo se ajusta el producto de seguro para cubrir los riesgos que tengo que cubrir. Entonces, supongamos que en esta empresa, en este supuesto que les he dicho de una empresa de organización de eventos, yo digo, a ver, lo primero, para mí, la indemnización más grande en un evento, pueden ser conciertos, pueden ser grandes concentraciones de gente, estamos hablando de fallecimientos, de que haya, pues, que se produzca un incendio, mareas de gente y fallezca la gente. Con lo cual, para mí, el capital, el importante, es decir, que no se excluya ni a empleados, a asociados, a colaboradores, es súper importante. Entonces, le daré muchísima importancia a esa cobertura. A lo mejor me encuentro otra, la oferta H, que tiene un sublímite por víctima, pues de 250.000 euros. Sin embargo, le da mucha importancia a la responsabilidad civil por protección de datos. Digamos, oiga, pues es que esta cobertura es mucho menor. Para mí es menos importante, tiene menos calidad que la anterior. Truco. Cuando yo analizo la primera, si yo analizo 3 coberturas 3 a 3, yo cuando veo la primera digo que le doy a esta un 1, un 5, un 7, ¿no? Uno no lo sabe, no has leído las demás, dice, joder, esto tiene muy mala pinta, pero es que no me atrevo a poner un 1. Bueno, pues entonces ponemos el 50%, nos vamos al punto medio. Y luego cuando analicemos la siguiente, la compararemos una a una. Oye, la oferta H, ¿esta cobertura qué es? ¿Mejor o peor? Pues si teníamos las dos en un 5, hemos puesto aquí un 5 provisional. Cuando llegamos aquí decimos, no, es mucho peor esta. A esta le damos el 5 y a esta le damos una subidita. Y a la siguiente también, ¿vale? Entonces, son trucos de gestión de riesgos que cuando se hace el trabajo uno lo va viendo, ¿no? Porque dice, joder, ¿qué valor le pongo? Si yo no sé nada, siempre al 50%. Es como el azar, como lanzar una moneda. Yo que sé, pues A o B, pues me voy a la mitad. Y luego, cuando ya tenga más información, voy corrigiendo y voy aumentando. No puedo leer la primera y decir, buenísima, o sea, qué póliza tan buena. ¿Quién me dice a mí que la siguiente no va a tener algo que yo no he tenido previsto y es mucho mejor? Bueno, pues a partir de ahí vamos analizando lo siguiente. La prima aquí, pues son primas muy similares y aquí vemos la oferta M he puesto porque de compañía de color marrón, pues es una valoración menor.
¿Por qué? Porque es una prima más alta, con lo cual tiene una ponderación mucho menor. Es mucho peor compañía. La solvencia, bueno, pues aquí más o menos las dos son compañías, las tres son equilibradas, estas dos son como un poco mejores, compañías que me gustan más, que las veo más solventes, básicamente porque he entrado y lo he visto, o sea, es que hay rankings de solvencia de las aseguradoras, ¿no? En cuanto al servicio, pues cuando lo analizo, hablo con los expertos de la compañía y me dicen, oye, mira, nosotros aquí la verdad es que no tenemos oficina en el país. Nosotros trabajamos desde Londres, que aquí en España es muy habitual en Europa, porque hay compañías. Tenemos en Londres y si hay un siniestro, pues designamos un despacho de abogados y se gestiona allí en local. Dices, hombre, no, porque yo tengo muchas reclamaciones siempre, para mí esto no, yo necesito tener un interlocutor válido y alguien que esté aquí y que funcione. Esto porque es un tema de responsabilidad civil, pero si hablásemos, por ejemplo, de cobertura de daños, pues alguien que te dice en cuanto a servicio que no tiene, que yo no tengo reparadores, ni empresas, ni peritajes, todo lo subcontratamos, bueno, no, de hecho usted lo tiene que contratar y después usted me pasa las facturas y yo ya le indemnizaré cuando estudie si es viable todo. Pues entonces yo le doy una puntuación mucho menor. Entonces voy equilibrando. Y luego, por último, la franquicia. Estas dos franquicias son más o menos similares, están bastante bien y la franquicia de la oferta número H es más alta, con lo cual le doy una ponderación mucho menor. Entonces, básicamente es esto. Voy haciendo todo este trabajo con cada una de las compañías. Voy analizando cada producto. Entonces, tengo qué valoración le doy a cada aseguradora en cada uno de los ámbitos y qué peso en general para mí tiene cada uno de las categorías o de los ámbitos. Vuelvo a hacer una normalización para que todo me vaya a un índice de 0 a 1 y aquí, bueno, pues empiezo a hacer ya las sumas, voy sumando todos los factores. Esto básicamente es aquí lo que multiplico es pues esta ponderación por la ponderación que le he dado yo a la cobertura. O sea, esto es la multiplicación de la cobertura A por el peso que tiene la cobertura entre el resto de los criterios que he hecho en mi matriz anterior, por aquí, en esta ponderación. ¿Qué ocurre cuando sumo todo? Que tengo una valoración. Entonces, una vez que ya he sumado todo, tengo aquí una puntuación final, tengo un índice. Y este índice lo que me está diciendo es que en base a los criterios que he fijado previamente y que he ido analizando de manera detallada uno a uno, la compañía a pesar de tener un servicio intermedio y a pesar de que, bueno, pues en algunos actores, otras le igualan o le ganan, es la que obtiene más puntuación. Por tanto, sería objetivamente el método de transferencia que mejor se adapta a mi necesidad y es la mejor manera de cubrir el riesgo teniendo en cuenta la franquicia, el servicio, la solvencia del asegurador, el precio que tengo que pagar y la prima que tengo que pagar y la cobertura de seguro que me permite cubrir este riesgo. Entonces, básicamente el esquema general, identifico los riesgos de la empresa, hago un análisis, una valoración, a la hora de hacer el tratamiento decido que este riesgo lo tengo que trasladar a otra persona, a una compañía aseguradora, no puedo asumir el riesgo de tener un accidente en uno de mis eventos. Cotizo, voy al mercado y le digo, oye, tengo este riesgo, dime qué coberturas me das, a qué precio y en qué condiciones. A partir de ahí hago el análisis y con este análisis ya tengo una valoración final para hacer la transferencia. Así que bueno, pues esta es mi propuesta. Espero que les haya quedado claro el método. Es relativamente sencillo cuando se utiliza y se hace unas cuantas veces, pues ya se domina bastante el tema y es muy eficaz y realmente es algo objetivo, claramente. Así que bueno, pues voy a cerrar un poquito por aquí, voy a abrir el cuadro y voy a quedarme a su disposición para las preguntas que tengan. Vale, voy a ir un poquito para arriba. Buenas tardes. Vale, bueno, voy a ir por orden. ¿Cómo se puede demostrar que es más eficaz para una empresa pequeña contratar un seguro que gestionarlo internamente? Bueno, esto va a depender siempre de la capacidad y de la tolerancia al riesgo que tenga una empresa. Lo mejor siempre que se pueda asumir, es decir,
cuando hablamos de riesgos tenemos dos criterios, la probabilidad de ocurrencia y la frecuencia de este riesgo y el impacto que tiene tener. Lo primero de todo, si el impacto de un riesgo yo no lo puedo asumir, tengo que transferirlo. Es decir, si mi cuenta de resultados me dice que yo pues, facturo 1 millón de euros al año, me quedo con 100.000 euros de beneficio y mi nave industrial vale 1 millón de euros, significa que necesitaría 10 años para, no sé, se me ha ido de la cabeza los datos que he dicho, pero básicamente si mis beneficios empresariales son 100.000 euros al año y mi nave industrial vale 1 millón de euros, necesitaría 10 años de beneficio para cubrir esa posible pérdida. Si la prima de un seguro de incendio a lo mejor son 2.000 euros o 10.000, prefiero ganar 90.000 euros de beneficio en lugar de 100.000 y en el caso de que este supuesto de gran impacto suceda y sea algo plausible, pues lo externalizo y es una preocupación mucho menos. Hay otras cosas en las que no me interesa sacarlo fuera, en los riesgos que tienen muchísima frecuencia, que eso es un poco más de gestión. O sea, son pequeños eventos de pequeño impacto y que suceden continuamente, no sé. Supongamos que tengo una empresa de transportes y es cierto que, bueno, tengo que tener un seguro de transportes constantemente porque tengo que circular con los vehículos. Pero resulta que yo decido que las pequeñas pérdidas o los robos de mercancía son muy frecuentes, pues o contrato un seguro el seguro de circulación lo tengo que contratar, pero supongamos que tengo que hacer un seguro de transportes. Bueno, pues como mis mercancías son pequeñas y es algo de muy poco valor, pues decido yo asumir el impacto de estas cosas frente a la cuenta de resultados, porque es poco valor y yo poco a poco lo puedo ir asumiendo, porque a lo mejor el seguro es muy caro para lo poco que ocurre y para el pequeño impacto que tiene. Básicamente es esto. Me pregunta Montserrat que cómo establecer una puntuación de los criterios. Por la escala que he dicho inicialmente. De algo que no tiene, que no es. Al final, cuando construimos escalas, tenemos que decir exactamente cuál es la importancia, ¿no? Entonces, de entre el 1 y el 9, pues lo que vamos haciendo es algo extremo, algo más importante y algo medio. Es una escala, es bajo, medio y alto. Vamos haciendo una definición, en la presentación he puesto yo un modelo y a partir de ahí pues vamos equilibrando, es eso. Pregunta Montserrat que dependerá del peso motivador del cliente, que igual en el estudio no lo puedes saber. Supongo que esto me lo habla como broker o como corredor. Lo ideal, o sea, esto está pensado cuando uno es cliente. Hoy tienes que hacer un análisis de riesgo de tu propia empresa. Si tú tienes que vender un contrato de seguro, o bien te integras y te pones del lado del cliente, o metes dentro del análisis pues los criterios que tiene él para tomar la decisión. Hasta la presentación y modular. Dependerá del peso motivador del cliente hasta la presentación y modular la solución al peso de la persona que tiene que tomar la decisión. Sí, efectivamente. Es decir, o bien haces tú, si eres vendedor de pólizas y ahora eres un analista, pues tienes tus criterios, pero al final quien paga es el cliente, con lo cual tienes que incorporar, es decir, hacer este análisis y esta decisión con el cliente y saber sus criterios, saber su importancia del precio, su importancia de las franquicias. Esto es un poco análisis de riesgos y asesoramiento, tienes que poner de su lado. Dice Montserrat que los recursos y el perfil del órgano de gobierno o tomador van a influir en la decisión final, pero también la perspectiva que os donan que los pesos pueden ser diferentes entre roles. Sí, efectivamente. Es decir, cuando uno define criterios, estos criterios y estos pesos siempre tienen un valor subjetivo. Por tanto, tienen que tener la mayor objetividad posible. Es decir, yo no puedo decidir que la solvencia de una aseguradora la decide alguien simplemente por el impacto, las campañas y la publicidad que esa aseguradora tenga. Tengo que irme al registro oficial y ver exactamente los ratios de solvencia. Y eso es un dato objetivo. Ahí no hay ningún criterio. En cuanto al servicio, pues tendré que preguntar exactamente a la gente que conoce el servicio, no al vendedor que me va a decir que su producto es maravilloso. Y en cuanto a las coberturas, pues tengo que analizar con un especialista que, oye, esto es mejor, esto es peor. Es decir, aunque haya valoraciones subjetivas, que sean con un criterio experto.
Dice David que ahora en tiempos de tasas de interés altas las pymes en Venezuela no tienen otra opción que transferir riesgos a las aseguradoras. Sí, sí. Vale. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Vale, perfecto. Pues nada, pues aquí tenemos todas las preguntas y espero que les haya gustado. Un saludo a todos, también a algunos alumnos que he visto por aquí que están en el webinar. Nos seguimos leyendo durante las clases. Espero que les haya gustado y yo, pues como siempre, disfruto mucho con vuestros webinars. Que me lo paso muy bien, sobre todo en la parte de la conversación con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos y que tengan una feliz semana. Gracias.